Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este sábado 9 de junio se abre aquí en París la cuarta edición del festival Qué Gusto, con puntos de exclamación, que se ha convertido en poco tiempo en la cita anual de la gastronomía mexicana aquí en Francia. Este año el invitado de honor es el estado de Chihuahua, poseedor de una riqueza natural envidiable y de una gastronomía a la altura de sus paisajes. Y precisamente para hablarnos de este festival tenemos el honor de recibir a María Concepción Landa García Tellez, quien es secretaria de Cultura del estado de Chihuahua. Buenas tardes, ¿Qué tal? señora Buenas secretaria. tardes, Jordi. Sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. De ninguna manera, al contrario, muchas gracias, y a todos los radioescuchas, muchos saludos. Quien ha desde venido Chihuahua. maravillosamente acompañada de Farid González de Grijalva, uno de los más destacados chefs del estado de Chihuahua, especializado en pastelería, de una extraordinaria dulzura, imagino. Bienvenido, Farid. Muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Permíteme que explique a nuestros oyentes que María Concepción Landa García estudió Derecho en la Universidad de Nuevo León, que es licenciada en Sociología por la UNAM y que estudió Ciencias Políticas aquí en Francia, en Grenoble. Imagino que conserva una estrecha relación con Francia, ¿no? Sí, de hecho, Francia para mí siempre ha sido un lugar muy querido porque pues desde mi juventud he estado participando en Francia. También estudié precisamente políticas culturales y acción artística en una asociación entre la Universidad de Dijon, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la UNESCO en el 95-96. Entonces, pues toda mi formación y el modelo mucho de la cultura francesa, pues ha también permeado hacia lo que estamos haciendo ahora en Chihuahua. Y es un agradecimiento, pues ahora precisamente a esta partenaria, como dicen aquí, francés, franco-mexicano. Ahora estoy pues trabajando en este ámbito que tiene que ver también con la gastronomía, como ves. Naturalmente. Finalmente, la ciudad de Grenoble, al lado de los Alpes franceses, no es tan diferente de esos paisajes de Chihuahua, ¿no? Bueno, sí y no, en el sentido en el que tienen unas grandes montañas, pues no. Sin embargo, también tiene sus particularidades. Chihuahua pues está mucho más al sur, por una parte, y viene en un clima completamente diferente, desértico, aunque estas grandes montañas es una cadena gigantesca, es toda la Sierra Madre, y allí en estas enormes montañas pues tenemos muchos diferentes paisajes, desde paisajes completamente desiertos, prácticamente casi lunares, de repente, hasta unos bosques gigantescos con lagos y cascadas. O sea, es una vegetación y una geografía agreste y ruda que también caracteriza un poco el carácter de los chihuahuenses. María Concepción Landa ha sido catedrática de Filosofía y Letras en la Universidad de Chihuahua, precisamente, sí, pero también fundadora del Centro de Atención a la Violencia Familiar. ¿Es uno de los problemas a los que se enfrenta la sociedad mexicana, la violencia familiar? Yo creo que como muchos países en el mundo, Chihuahua tiene esta situación, y precisamente pues para trabajar en disminución del machismo, vamos a decir, en un momento dado, y en este trabajo de familias más armoniosas, es que se trabaja precisamente para dotarles a las familias de herramientas donde se puede manejar mucho mejor las agresiones que se reciben, tanto los niños, las niñas, los adolescentes y hombres y mujeres, porque la violencia familiar pues afecta a toda la familia en general, a todos los miembros. Entonces sí, es una situación, como digo, como en otras muchas partes del mundo, debido a las agresiones que estamos sufriendo, tanto pues por lo que vivimos cotidianamente, como por también la cultura poco favorecedora de la vida tranquila, pues nos lleva a estas situaciones, ¿no? ¿Han cambiado las cosas en estos últimos meses, estos 2 años? ¿Se ha acabado la ley del silencio? ¿La gente denuncia más quizás la violencia familiar, la violencia de género?
Yo creo que precisamente hablo por Chihuahua en este momento donde el gobierno ha cambiado, es un gobierno nuevo, es un gobierno muy dedicado a los derechos humanos, es un gobierno donde su principal motor precisamente son los derechos humanos, donde elevó a derechos humanos los derechos culturales. Pues obviamente el tema de la violencia de género y el tema de género es transversal, es uno de los ejes transversales. E incluso en este sentido también puedo decir que es el primer gobierno paritario de México con un fuerte empuje en contra de la corrupción y tenemos pues una campaña de justicia para todos, justicia para Chihuahua, en donde se está trabajando intensamente en este sentido. Entonces, pues sí, somos un gobierno muy feminista, vamos a decirlo así, en este momento, y se está trabajando transversalmente en este tema de género. En la actualidad es usted secretaria de Cultura del Así Estado de es. Chihuahua. La cultura, la gastronomía, ¿pueden ser una especie de antídoto contra la violencia? Yo creo que sí, definitivamente la cultura es un antídoto contra la violencia porque la cultura nos permite, como dicen aquí en Francia, ser este alimento al espíritu, ¿sí? Y estos productos del espíritu pues obviamente nos llevan a la armonía, nos llevan al gozo de la vida, a vivir con alegría. Ya de por sí el pueblo mexicano y chihuahuense es un pueblo lleno de alegría y de fiesta. Se nos conoce en el mundo entero por la fiesta. Sin embargo, cuando se promueve la cultura, precisamente trabajamos en la interrelación, en la convivencia, estamos retomando las calles otra vez, estamos aprendiendo a reconstruir nuestro tejido social y a poder gozar de la vida plenamente. Entonces, pues la cultura, y no solamente la alta cultura ni las bellas artes, sino la cultura popular, pues es indispensable para nosotros. No puedo evitar recordar a un general del ejército español que participó en las fuerzas de la ONU en la guerra de Bosnia entre croatas y serbios, y él realizaba la política de la paella. Invitaba a comer una paella a serbios y a croatas, y acababan reconciliándose. Me dijo a Farid, el chef mexicano, ¿pueden servir los postres para reconciliar a enemigos irreconciliables? Sí, claro que sí. Cuéntanos, tu formación la hiciste en Buenos Aires, en Argentina. Sí. No hay competencia entre argentinos y mexicanos. No, Aparte del fútbol, por supuesto. Aparte del fútbol, no, para nada, no hay competencia. Sí, mi formación comencé en Chihuahua estudiando y terminé en Buenos Aires. ¿Qué es lo que te llevó a la cocina? En sí, pues la pasión, ¿no? La pasión de mi abuela, de mi mamá. Mi papá también cocinaba muy sabroso, tenía muy rico sazón, así que fue lo que me impulsó un poco hacia esta carrera. ¿Qué recuerdos te quedan de esos platos que te preparaba tu abuela? ¿Qué platos eran exactamente? Pues, no sé, chile colorado, ¿no? Que tenemos algo muy típico en Chihuahua, carne asada, carne seca, que son algunas de los platillos que venimos a preparar. Chile pasado con queso. Los pruebo y me recuerda a eso, ¿no? A los platillos de mi abuela. ¿Es cierto que el burrito fue inventado ahí en Chihuahua? Sí, así es. Pues, bueno, hay varias historias, ¿no? Que se inventaron aquí, que se dicen ahí en Chihuahua. Una de ellas es que cuando estaba en tiempos de la Revolución, servían los guisados en medio de una tortilla y llega una persona y dice, sírvemelo como burrito. El burrito que es el animal de carga, ¿no? Y se refería a que lo quería lleno, repleto de guisado. Y esa es una de las historias que se cuenta del burrito. Lleno, que nació en el... O sea, hay varias historias, una que nació en Buenaventura o en Ciudad Juárez. Está como que peleándose ahí de quién lo inventó. Me dirijo ahora a María Concepción Landa. Sí. ¿Qué supone para el estado de Chihuahua ser el invitado de honor de este festival? Qué gusto de este año aquí en París. Para Chihuahua, estar aquí en París en este festival, qué gusto, es un poco una, vamos a decir, entre comillas, reivindicación, porque muchas veces se ha dicho que un escritor mexicano, José Vasconcelos, dijo que la cultura empezaba o terminaba donde empezaba la carne asada. Y como Chihuahua era un país o un estado donde la carne
pues, por sus características ganaderas es muy importante, pues prácticamente quiso decir que en Chihuahua no había cultura o en el norte de México no había cultura. Entonces, precisamente el estar aquí y todo lo que estamos haciendo en el ámbito de la cultura nos quiere precisamente darle el lugar que la cultura tiene en Chihuahua, porque curiosamente somos el estado que tiene el mayor número de estudiantes de letras per cápita en el país, el primer estado también que tiene el primer lugar en estudiantes de bellas artes, tenemos poetas casi por debajo de las piedras y nuestra cultura gastronómica también es muy rica. Es particular en el sentido en que no tiene la exuberancia de otras regiones de México, donde la fruta es así como que se da en todas las avenidas de la ciudad, pero esta cultura o esta geografía agreste nos ha permitido tener productos y maneras de prepararlos y de conservarlos muy particulares. Por eso la carne seca, por eso el queso, los chiles, somos el primer productor de chile del país. Y luego tenemos esta maravilla que yo digo que es un regalo de la naturaleza de Chihuahua para el mundo, que es la nuez pecanera, que no es tan popular todavía en Europa, pero que estoy seguro que va a volver locos a los europeos cuando la empiecen a consumir cotidianamente. Tenemos también esta mezcla de culturas en Chihuahua porque tenemos 4 pueblos originarios y que todavía son culturas vivas, los pimas, los guarojíos, los tarahumaras famosísimos y los pimas. Y estas 4 culturas conviven cotidianamente con los menonitas, que son de reciente llegada a Chihuahua, que pues ya es una población muy grande, y con los mestizos, los antiguos españoles que se mezclaron, y esta riqueza de razas precisamente y de etnias en el estado, más todos los migrantes que llegan para querer cruzar a Estados Unidos, obviamente nos hacen pues un crisol de razas y de etnias en una diversidad que obviamente no solamente nos diferencian un poco, sino nos enriquecen y acrisolan precisamente el carácter recio, duro y valiente de Chihuahua. En el escudo de Chihuahua, las palabras o el lema de Chihuahua es valentía, hospitalidad y lealtad. Entonces, pues la hospitalidad es uno de estas características propias de Chihuahua que nos hacen precisamente un pueblo extremadamente afectuoso, caluroso, generoso y además muy valiente, porque también se ha tenido que enfrentar a duras condiciones de vida. Entonces, pues esta mezcla es precisamente lo que venimos a compartir ahora en este festival Qué Gusto, para que también vean que Chihuahua no solamente es carne asada, que tenemos música, que tenemos arte, que tenemos estas culturas originarias que son culturas vivas. Tenemos un sitio que es Patrimonio de la Humanidad, que es Paquimé. En fin, o sea, pues Chihuahua es todo un país en sí mismo prácticamente por la enormidad de su territorio y por la riqueza de su gente. Hablando de las poblaciones autóctonas, los tarahumaras eran conocidos por esas grandes caminatas que hacían a través de ese cañón del cobre, ¿no? Claro, bueno, pues siguen haciéndolo. Ahorita los tarahumaras o pies ligeros, que así se les llama, pues están causando sensación en el mundo entero por los ultramaratones, porque son 160 kilómetros que recorren en cañadas y en bosques con, nosotros les decimos guaraches, que son sandalias prácticamente con suela de llanta de hule, de automóvil. Y pues sin ninguna, vamos a decir, entrenamiento deportivo de alto rendimiento, como dirían otros. Sin embargo, pues a través precisamente de también de su bebida, que vamos a degustar también en este festival, que es el pinole, pues creemos que esta bebida de maíz, a base de maíz, que es, en este caso en particular es originario de Chihuahua, hay otras muchas variedades en México, pero del que estamos hablando aquí es del originario de Chihuahua, de variedades nativas. Pues precisamente hay quien dice que esta bebida les da una resistencia especial.
Claro que tiene que ver ya después de tantísimos años una condición genética propia y un entrenamiento natural por las condiciones de vida. Los visitantes de Chihuahua no van a tener que caminar 160 kilómetros. Tienen un mítico tren, Sí. el Chepe, que es una maravilla, me han contado. Claro, el Chepe es un tren de pasajeros que va de Chihuahua a Los Mochis prácticamente y recorre pues este enorme territorio y estas barrancas espectaculares que, nada más para decir, son más grandes que el Cañón de Colorado. Ya es mucho decir porque Chihuahua no es tan conocido más que a veces por especialistas y muchas veces tanto en Francia como en otros lugares piensan que Chihuahua es el nombre de un perro. Y en realidad, para nada. O sea, el perro no sabemos bien por qué se llama Chihuahua. Sin embargo, Chihuahua viene de una palabra que quiere decir lugar árido y junta de los ríos. Entonces, en este sentido, pues este territorio, este inmenso territorio, no tendrá que ser recorrido a pie ni tendrán que hacer un ultramaratón. Los franceses son muy afectos a Chihuahua. De hecho, son los turistas que más visitan Chihuahua, los turistas europeos que más visitan Chihuahua, especialmente toda la región del Cañón del Cobre y toda la región tarahumara con estos ultramaratones, pero también tenemos un parque aventura, tenemos las dunas que están en Samalayuca, tenemos desierto, montaña, ríos. Bueno, al fondo de las barrancas hasta mangos hay. Increíble. Tropical. Uno de los productos poco conocidos aquí en Europa de Chihuahua es el sotol, que es una bebida que tiene algo que ver con el tequila o con el mezcal, ¿no? Viene del agave, pero tiene otro sabor aparentemente, ¿no? Pues todavía está en la discusión si viene de un agave. La planta más bien sería una agavácea, que le dicen ahora, pero en realidad todavía estamos en la discusión. Hay quien dice que es una liliácea, no tiene la forma carnosa de un agave, sino que es más bien una especie de palma, pero su fabricación es parecida al mezcal y al tequila. Hay una piña central y esta piña se cuece, ya sea en horno de leña o en un horno más de acero inoxidable, dependiendo de la calidad y dependiendo del sabor que se quiera conseguir. Y luego se destila. Nada más que el sotol se tiene que destilar 2 veces, cosa que no es el tequila ni el mezcal. Se destila 2 veces y tiene una concentración de alcohol, unos grados de alcohol mucho más potente que el tequila. Y el sabor es bastante diferente. Sí, esperemos que lo puedan tomar. Los parisinos van a poder probarlo en un mercado. Lo van a poder probar en un mercado y en una cena que vamos a tener también el día lunes en el restaurante El Itacate. Y este gusto de sotol pues lo hace muy apto para la pastelería y para los envinados muchas veces o los productos dulces que tienen que ser flameados, por ejemplo. Yo todavía sueño con unas crepas rellenas de nuez, flameadas al sotol, ¿verdad? Esto será alguno de los postres que tal vez podamos degustar con Farid. Me dirijo a Farid. ¿Cuáles son las actividades que vas a plantear aquí en esta Semana del Gusto? Vamos a hacer sería la inauguración, bocadillos de inauguración o de apertura. Tenemos 4 bocadillos. Son unas canastitas de chile pasado con machaca, buñuelos de sotol. Vamos a hacer una crema con crema de sotol y como un tipo mousse con nuez como la que nos comentaban, nuez pecana y burritos. Vamos a hacer burritos de chile colorado. Son algunos de los bocadillos que se van a presentar en la cena de inauguración. Y bueno, sería la... En la inauguración, sí. Bueno, y el día lunes, como comentaba, tenemos una cena de inauguración, cena maridaje más bien. Es donde vamos a degustar el sotol. Ahí vamos a hacer cuatro tiempos. Vamos a hacer como entrada una crema de chile pasado con calabaza, con calabacín. Como segundo tiempo, frijoles charros. Tercer tiempo es un filete de res con crema de sotol. Va a ser como un tipo nogada.
en crema de sotol y de postre manzana al sotol. Son con nuez, con nieve de nuez. Con nieve de nuez, así es. Difícil perdérselo, ¿eh? Vamos a intentar probarlo. Ese mercado va a estar en el pleno centro de París, en Les Halles. ¿Qué van a encontrar? En la Rue Berger. ¿Qué van a encontrar los parisinos en ese mercado, aparte de sotol? Bueno, aparte de las artesanías chihuahuenses y de algunos productos, algo muy, muy novedoso, claro, para quien quiera tener esta especialidad, hemos publicado El Principito en rarámuri. Que es una de las lenguas autóctonas. Es una de las lenguas autóctonas porque consideramos que el rarámuri ahora necesita ser conocido por el mundo, pero también leído por los propios, el Principito necesita ser leído por los propios tarahumaras. Entonces, pues esta lengua que ahora se está promoviendo mucho, y vamos a encontrar también en este mercado, como le digo, artesanías, algunos productos alimenticios de los que menciona carne seca, el sotol, otras cosas como a lo mejor el chile pasado, pero sobre todo vamos a encontrar más artesanías. Y algo muy importante, también estamos reivindicando la cultura vaquera, porque los cowboys, como dicen, pues no son solamente del otro lado, sino que tienen su origen en Chihuahua. Entonces, bueno, también la cultura vaquera, esto de los quesos, esto de la manera de conservar los alimentos, pues obviamente vienen de la cultura vaquera, que es muy importante en Chihuahua. En las grandes planicies, donde antes pastaban los bisontes, pues ahora pastan los cara blanca, Chihuahua, que es el origen, vamos a decir, o la base de la gran reputación que tiene la carne en Chihuahua. Bien, pues ya lo saben, tienen una cita del 9 al 17 de junio aquí en París para el festival Qué Gusto, entre puntos de exclamación, que va a traer aquí a Francia lo mejor de la gastronomía mexicana y en particular del estado de Chihuahua. Muchísimas gracias, María Concepción Landa, secretaria de Estado de Cultura del estado de Chihuahua. Muchísimas gracias también al chef Farid González Grijalva. No, de nada. Dar las gracias también a Suel Gedir y a Julián Leng, quienes han estado hoy detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, que también los tenemos, que nos siguen en América Latina a través de la cadena de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration, m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément. Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration, m'extase à l'addiction. Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les